Escuchemos con atención la Sagrada Escritura. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, atiendan, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó. En las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajera a Jacob, para que le reuniera a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezca las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetran mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocidas hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo: Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida decía: Yo no soy quien piensan. Viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que temen a Dios, a ustedes se les ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya, cantad, gozad, aleluya, aleluya. Jesús es Rey. Aleluya, aleluya, Jesús es Rey. Aleluya, aleluya, Jesús es Rey. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Le replicaron: ¿ninguno de tus parientes se llama así? Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamara. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones, que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ese acontecimiento del nacimiento de San Juan el Bautista llama muchísimo la atención. Primero que todo, porque nace de padres ancianos. Son papás ancianos. Igual que en el Antiguo Testamento sucedió con Abraham y con Sara, que fueron padres cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. ¿Sí? Padres ancianos. Y ahí comienza ese proceso, porque es la vocación de Abraham, cuando él se abre al don de la fe, y gracias a esa fe que tenía Abraham, pues Dios se le manifestó, y Abraham creyó contra toda esperanza, porque no había esperanza de nada. Ser papá, pues en el caso de Abraham, pues ya con 90 años, 100 años, pues ni pensarlo. Y mucho menos en el caso de Sara, porque Sara sí estaba pasando por los 90 años. Una persona de 90 años, tener un bebé, ¿sí? Y ese nacimiento milagroso que sucede de Isaac. Isaac significa el hijo de la risa, precisamente porque
Sara se rió, diciendo: yo ya estando seca, ya no, hace años, 60 años atrás, que ya no tenía los periodos, pues, ¿cómo va a tener un hijo? Y se rió Sara. Pues asimismo, este proceso comienza con el nacimiento de San Juan el Bautista, de unos padres ancianos, de unos papás ancianos, viejitos, en su etapa final de su vida. Pero es hermoso que Dios se acerca y le dice: no temas, Zacarías, que Dios ha escuchado tu ruego, Dios ha escuchado tus súplicas. ¿Sí? Dios ha escuchado tus súplicas. Él le pedía un hijo con todo su corazón. Le pedía ese regalo, tener un hijo. Y más que en el Antiguo Testamento, pues se considera una maldición en no tener hijos. Pero le dice eso: el Señor ha escuchado tu súplica, Dios ha escuchado tu ruego. Y es cuando le habla que concebirá a San Juan el Bautista. Aunque él, pues como no cree, como él se queda en ese proceso de no llegar a creerlo con todo el corazón, sino que pues cuestionó, pues claro, es que no era fácil, pero es que de todas maneras era un ángel, y era el ángel San Gabriel el que le estaba anunciando eso. Pues él se quedó mudo, y se queda mudo también como un signo, porque San Juan es la voz del que grita en el desierto. O sea, se quedó mudo el papá del que es la voz del que grita en el desierto: allá en el camino del Señor, que los montes elevados se abajen, que los valles, las depresiones, se llenen, se eleven, preparen ese camino recto para el Señor. Y efectivamente, el que con el poder y el espíritu de Elías iría delante del Señor a preparar el camino. ¿Y cómo lo preparó? Con un bautismo de conversión, un bautismo de purificación, y por eso se va a llamar Juan el Bautista, porque inició ese proceso de llamar al pueblo de Dios a la conversión, anunciando ese bautismo para purificar al pueblo, para que tuvieran un corazón puro en el momento de recibir la visita del Mesías. Entonces viene ese proceso muy interesante en que nace de padres ancianos, nace de padres viejitos. Ahora, San Juan va a tener una tarea sumamente importante. Él va a ser como una bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso nace de padres viejos, de padres ancianos, y por cierto, estériles, que es otro punto que no podemos descuidar. Y eran estériles, no podían tener hijos, habían buscado hijos toda una vida y no llegaron. Nace de padres viejos y estériles, que era lo que estaba pasando con el Antiguo Testamento, que no llegó a su plenitud, que tenía esterilidad, que no daba vida. Una ley que se convertía sin la presencia del Espíritu Santo, sin la orientación del Mesías, una ley que se volvía inclusive opresora, porque llegó el momento en que oprimía al pueblo de Israel. Pues en la misma ley del sábado, es que usted no podía caminar más de una milla. Pero ¿eso qué implica? Que si un familiar suyo o un vecino suyo se cae y se fractura una pierna, pues no le pueden ayudar, porque si ya caminó usted la milla que tenía que caminar, no podía caminar otra milla más para ir a llevarlo al hospital, que se fracturó una pierna, no podía hacerlo. O sea, quedaban amarrados para hacer el bien con esas leyes. Y leyes que llegaban inclusive a un punto tan delicado, como por ejemplo, que a la persona que estaba en adulterio había que apedrearla, había que matarla por el pecado de adulterio, solamente una infidelidad, una canita al aire, como dicen algunos, y ya era motivo de ser apedreada. Era así la ley. Lo mismo que decía también en el Antiguo Testamento: a la bruja no la dejarás con vida. O sea, también a quien se dedicaba a practicar la brujería, había que llevarle a la muerte. Eso decía el Antiguo Testamento. El Señor en el Nuevo Testamento pues nos abre a la misericordia, y a esta mujer que estaba en adulterio Jesús le dice:
yo tampoco te condeno. Cuando le pregunta dónde están los que te condenan, es que cuando Jesús dijo, el que esté sin pecado, que tiene la primera piedra, todos se fueron, empezando por los más viejos. No quedó ni uno solo. Y le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Y dice, no, pues no están, Señor, se fueron. Y dice, yo tampoco te condeno, pero vete y en adelante ya no peques más. O sea, ahora viene un proceso nuevo. En adelante ya no peques más, que es el punto central, el punto esencial en ese proceso. La conversión, el llamado a la conversión, que en el Antiguo Testamento pues era un tema delicado. El mismo hecho de decir, en el pasado se dijo a los mayores, han oído que se dijo, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen y calumnian, y así serán hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Eso no está en el Antiguo Testamento. Se podía amar a los amigos y odiar, aborrecer a los enemigos. Entonces Jesús le da una plenitud. Por eso ese signo de San Juan el Bautista que nace de padres viejos está mostrando que en el Antiguo Testamento llegó al momento en que había esterilidad, no había vida. La ley se convirtió en algo opresor. Y solamente San Pablo va a decir después que es por la fe que nos salvamos, no por el cumplimiento de la ley. Y San Pedro mismo va a decir en ese concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, en el año 50, en ese concilio de Jerusalén, va a decir de una forma muy clara, no podemos ponerles a los gentiles, a los que no son del pueblo de Israel, una carga que ni siquiera nosotros pudimos llevar. O sea, con sinceridad, estaba mostrando que la ley no llegó al punto en que tenía que llegar. Más aún lo contrario, se había vuelto algo opresor. La ley del sábado, la ley de que si alguien tocaba sangre quedaba impuro, que es precisamente lo que sucede ahí cuando ese hombre que bajaba de Jerusalén de Jericó fue molido a palos por unos bandidos que le robaron, además lo dejaron medio muerto. Pasó el sacerdote, dio un rodeo, no es que no lo vio, dio un rodeo y siguió. Pasó un levita, dio un rodeo y siguió. ¿Por qué no le ayudaron? Porque había una ley en el Antiguo Testamento que decía que si alguien tocaba la sangre quedaba impuro. Ley, por cierto, que reencaucharon hoy a nivel protestante en el tema de testigos de Jehová y que no dejan hacerse una transfusión de sangre, pero el Señor no estaba hablando de una transfusión de sangre, eran leyes de pureza ritual para entrar al templo, pero hoy la interpretan de una forma que no es. Y eso precisamente era un gran problema del Antiguo Testamento, porque si alguien tocaba sangre, aunque fuera para ayudar a una persona malherida, quedaba impura, no podía entrar en el templo, quedaba impura. Entonces esas leyes son abolidas por Jesús. Por cierto, en el Antiguo Testamento era solamente el cumplimiento externo de la ley. Por ejemplo, este mandamiento de no cometerás adulterio. ¿Han oído que se dijo no cometerás adulterio? Pero yo les digo, el que mira con deseo, o sea, ya no es solamente acostarse con esa persona, sino el que mira con deseo a una mujer distinta a su esposa, o a un hombre distinto a su esposo, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mirarla con deseo nomás, que San Juan Pablo II llamaba el adulterio del corazón. Entonces viene el Señor a darle plenitud a la ley, pero el Antiguo Testamento no llegó a ese punto. No llegó a ese punto. Ahora, San Juan el Bautista tiene un pie en el Antiguo Testamento, pues nace de padres viejitos y estériles, y pone un pie en el Nuevo Testamento porque señala presente entre los hombres al que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, ya está abriendo los albores del Nuevo Testamento, es como la alborada, salir de la oscuridad de la noche y mostrar la luz de un nuevo día y señalar a Jesús en medio de la gente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, presentarlo como el Mesías, porque él mismo decía, yo no soy quien piensan, yo no soy el Mesías, yo soy la voz del que clama en el desierto, allá en el camino del Señor.
como decía el profeta Isaías. Pero yo no soy el Mesías, y lo decía bien claro, yo no soy digno de desatarle la correa a las sandalias. Y lo señaló presente, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y efectivamente Andrés y Juan, que eran dos de los discípulos de San Juan el Bautista, siguieron a Jesús. Y ya lo llevaron a Andrés. Andrés llevó a su hermano Simón a conocer al Mesías, que es Simón Pedro. Y Juan, pues a su hermano Santiago. Y bien sabemos que es el proceso fuerte del Nuevo Testamento. El cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en su plenitud en Jesús. Ahora, en la predicación de San Juan el Bautista encontramos unas palabras que son un poco fuertes. Sinceramente son palabras fuertes. Cuando llegaron los fariseos también a bautizarse, un grupo de fariseos, ellos por la vestimenta desde lejos se conocían cuáles eran los fariseos. Ensanchaban las filacterias. Las filacterias era como un estuche en cuero donde se guardaban textos bíblicos que tenían que estar sacando, leyendo y memorizando y guardarlos ahí. O sea, ensanchaban las franjas del manto para hacer la oración y estirar las manos y llamar la atención de que oraban todos. Ante el pueblo eran como los más religiosos, los más cumplidores de la ley. Y cuando llega ese momento en que llegan ellos a bautizarse también allá donde San Juan el Bautista, y él les dice, raza de víboras, mire, anticipando la predicación de Jesús, que también les va a decir las mismas palabras. Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escaparse del castigo inminente de Dios? Imagínense. ¿Quién les ha enseñado a escaparse del castigo inminente de Dios? Den los frutos que pide la conversión, va a decir San Pablo. Miren que el árbol, ya el hacha ya está tocando la raíz del árbol, la base del árbol para cortar. Den los frutos que pide la conversión. Y llama a un proceso de vida del corazón. No por la apariencia, sino de corazón. Esa es la predicación de San Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué celebramos el nacimiento de él? Primero de todo porque el ángel anunció, ¿no? Ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Y era Isabel. Pues son los 6 meses exactamente antes de que después nazca. Nace a los 6 meses de ese día la anunciación. Y celebramos ese día en que nace efectivamente. 6 meses después, pues Cristo. Y hoy dentro de 6 meses cuando nace Cristo, en diciembre, el 24 de diciembre. O sea, está cumpliéndose todo lo que el Señor había prometido, había profetizado en el Antiguo Testamento. Y celebramos su nacimiento, igual que el nacimiento de la Virgen María y el nacimiento de Cristo. De resto, en todos los demás santos se celebra es la fiesta de ese santo, se celebra el día en que mueren. ¿Por qué? Porque uno puede desviarse, efectivamente uno puede desviarse. Y yo he conocido casos de personas que han estado toda una vida en el camino de Dios y a última hora se han desviado. Por ejemplo, una señora, toda una vida de la Legión de María, de grupo de oración, de un momento a otro terminó metida en una religión X, Y o Z, hablando mal de los sacerdotes, hablando mal de la Virgen María, se desvió a última hora. No puede ser. Conozco casos de personas que han estado casadas 30 años. 30 años casado por la iglesia, como debe ser. Con los hijos ya profesionales todos. Con 4, 6, 8 hijos. Y de un momento a otro abandona el hogar, abandona a la esposa, abandona a los hijos, los nietos, y se va a vivir con una muchacha de 19 que perfectamente tiene la edad de una de sus hijas. Yo he conocido casos así. Y a veces es gente que muere en eso, perseverando en ese pecado. Qué cosa más delicada, qué cosa tan grave. Morir en un pecado de esos. Pero es que hay gente que ha hecho eso y que a última hora se han desviado por caminos que no son
¿Cuánta gente que ha perseverado tal vez con una situación difícil en la vida, con sufrimientos, con enfermedades, y a última hora se les ocurre pedir que la eutanasia, quitarse la vida con ayuda de los médicos y echar por la borda todo en cuestión de segundos? Toda una vida de integridad, de santidad, y a última hora, en medio del dolor y el sufrimiento, donde el maligno va a estar ahí muy presente para que las cosas sean duras, y pues terminar pensando en acabar con su vida a través de la eutanasia o suicidio médico asistido, que está también aprobado en Colombia, igual que la eutanasia para niños y muchas otras cosas. Y se desvían a última hora del camino de la salvación. ¿Cuántas muchachas, cuando niñas, cuando jóvenes, estaban muy cerquita del camino de Dios y pasaban a comulgar con una pureza tan grande, con un amor tan grande hacia Jesús Eucaristía? Hoy se pone una pañoleta verde en el cuello, o se amarra una pañoleta morada en la mano, y salen allá a proclamar por todo lado que el aborto es el derecho de la mujer, para que así ya no es una oprimida y no sé qué más cosas. Y terminan ahora defendiendo el aborto y reclamándolo como un súper derecho para la mujer, cuando en últimas el aborto solamente es un asesinato. ¿Cuánta gente se ha desviado por caminos que no son? Se han desviado y no saben lo delicado que es el día en que se paren ante Dios. Ese día va a ser muy delicado, cuando uno no perseveró, y tenemos que pedirle a Dios el don de la santa perseverancia en el bien hasta el último instante de nuestra vida. Tenemos que pedirle ese regalo a Dios con todo el corazón, que perseveremos hasta el final de nuestra vida en la gracia de Dios, en la santidad, que perseveremos hasta el final de nuestra vida cumpliendo todos los mandamientos. Eso es lo más importante. Lo demás es secundario, puede estar o no estar y no pasa nada. Pero lo que tiene que ver con la salvación, eso sí es delicado, porque es la salvación lo que está en juego. Es la salvación lo que está en juego. Y cuando uno a última hora se desvía, la Sagrada Escritura que dice que si el justo, que ha hecho las cosas bien toda la vida, se desvía y entra en el camino de la maldad y muere así, no se le tendrá en cuenta todo lo bueno que hizo durante la vida. O sea, la situación en que muere le define a uno toda la eternidad. Lo mismo, la gente que fue mala toda una vida, que hizo cosas muy malas, pero después de que cambia, se convierte, entra en camino de Dios, dice, no se le tendrá en cuenta todo lo malo que hizo, toda la maldad que vivió en su vida, solamente la situación en que muere. Pues el don de la santa perseverancia, pidámosle ese don al Señor. No es fácil, no es fácil, porque tentaciones van a llegar, y muchas, para desviarnos del camino de la salvación. Van a llegar muchas tentaciones de toda clase, para que uno se desvíe, para que a última hora se desespere y acabe con la vida o lo que sea. Luchemos por perseverar hasta el final. Que nuestra Madre del Cielo y San Juan el Bautista intercedan por nosotros. Así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas que estás presente en ese santísimo sacramento. Aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, te suplicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy les pido un favor muy especial. Dios mediante voy a entrar a retiros espirituales. Estos retiros espirituales, pues, son para mí también, pero más que todo llego como predicador. Es con una comunidad religiosa, que es la obra misionera de Jesús y de María, que viven ahí cerca de Chía. Entonces, les pido el favor para que me acompañen con su oración. Es un proceso muy importante y es fuerte, es exigente. Entonces les encomiendo esa tarea, ese favor de encomendarme en su oración estos días. Son Dios mediante 10 días de retiro. Entonces, unidos en oración. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día, feliz semana para todos. Dios les siga bendiciendo. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros al caminar.